Buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengo poca audiencia en este momento. Bueno, va aumentando. En este momento hay 3 estudiantes conectados al inicio de la clase. Imagino que a medida que vaya avanzando el tiempo se van a conectar más. Hay 14 ya, 15. Bueno, ahí vamos. Y nos habíamos quedado en los vicios del consentimiento. No, perdón. No. Estamos hablando de los elementos de los contratos. Que hablamos de 3 elementos. Elementos esenciales, naturales y accidentales. Los esenciales y los naturales ya los habíamos, digamos, discutido y nos quedamos en los accidentales. También vamos a ver este día los vicios del consentimiento. Vaya, bueno, vamos a comenzar entonces. Cuando ya haya más audiencia, vamos a platicar sobre los grupos, porque hasta el momento solo 8 grupos tengo conformados. Y según el portal, son 63 estudiantes, o sea, son grupos, 10 grupos de 6 y 3 de 7, así sería. Yo les envié una pregunta al foro de conformación de grupos. Eso es lo que deben de responder, los que no lo han hecho. Porque ahí me preguntaban que no hallaba en qué parte del aula virtual, pero ahí hay un foro de conformación de grupos. Ahí es donde ustedes deben de subir el listado de su grupo de trabajo. Bueno, vamos a platicar sobre lo que nos quedamos, los elementos accidentales. Habíamos mencionado el artículo 1315 del Código Civil. Esa disposición nos establece los elementos de todo contrato. Decíamos que estos son elementos propios de los contratos y que teníamos elementos generales que son aplicados a todas las obligaciones, como son el consentimiento, la capacidad, entre otros. Entonces, aquí estamos hablando de los elementos propios de los contratos. ¿Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1315, por favor? Silenciado, con gusto. Artículo 1315. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se entiende pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Leído. Vaya, muchas gracias. Vaya, vemos que en el caso de los elementos esenciales y los naturales ya se encuentran regulados en la ley en forma específica. En cambio, en el caso de los elementos especiales, o mejor dicho, los elementos accidentales, lo único que se encuentra regulado en la ley es la posibilidad de que puedan establecer cláusulas especiales en los contratos. Nada más, ¿verdad? Solo eso dice. Y bueno, y cuando hablamos de elementos esenciales, habíamos puesto ejemplo de la compraventa, en donde no puede faltar la cosa y el precio. Y cuando hablamos de los naturales, hacemos referencia a los vicios de visión y los redimitorios, que aunque no se establezca en el contrato una cláusula relativa a los vicios de evicción, la posesión
pacífica del bien, que no tenga ningún tipo de problema ese bien al momento de adquirirlo, de tal manera que en un futuro aparezca un tercero con mejor título demandando. O los vicios redimitorios son los vicios ocultos que tiene. Entonces, esos, aunque no se escriban en las cláusulas contractuales, se entienden que forman parte de los contratos. En cambio, las accidentales, ya lo dice el artículo 1315, aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales, siempre y cuando que estas cláusulas no sean contrarias a la ley, al orden público, ni a la moral. Vamos a ver acá. 25 personas. Vaya, vamos a continuar acá. Y entonces, aquí podemos ver el concepto que está establecido en el artículo que acabamos de ver, el 1315. Acá, para que me salga la pantalla, veamos. Aquí. No me sale. Bueno, entonces tenemos los elementos accidentales. Se definen como aquellas cosas que se incorporan al contrato por medio de cláusulas especiales, porque no pertenecen al contrato ni esencialmente ni naturalmente. Volviendo al mismo caso de la compraventa, se tiene como elemento accidental la estipulación de ciertas modalidades al contrato, como el caso de un plazo. El plazo que le pueda fijar el vendedor al comprador para que efectúe el pago de la cosa, y el plazo que se puede fijar del comprador al vendedor para que le entregue la cosa. Luego tenemos también que hay otras modalidades que se establecen o condiciones que se pueden establecer en el contrato, siempre y cuando no sean contrarias a la ley, al orden público, ni que sean ilegales, ¿verdad? Contrarias a la ley, ilegales. Entonces vemos que los elementos, la característica principal de los elementos accidentales es que se agregan al contrato mediante cláusulas especiales. La ley solo dice se pueden agregar mediante cláusulas especiales. Siempre y cuando no sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres, a la moral. Y que no se vulneren derechos de los contratantes. En cambio, los accidentales se agregan por medio de cláusulas especiales, pero la ley lo regula de manera genérica, general. Entonces, aquí tenemos ejemplos en el caso de la compraventa, que es el contrato, digamos, que tiene más completo, tiene muchos elementos que le son aplicables a todos los demás contratos. Se señala lugar para el pago, para la entrega de la cosa, se establece un plazo, etc. Debemos de acordarnos que lo que se encuentra pactado en el contrato es ley para las partes. Si se establece que la cosa deberá entregarse en determinado lugar, que deberá efectuarse el pago en determinada fecha y entregarse la cosa en determinada fecha, se debe cumplir, porque también ahí hay otra cláusula, la cláusula resolutoria del contrato. Es decir, que ante el incumplimiento de una cláusula contractual, la parte que se sienta afectada puede solicitar la rescisión del contrato. Y aquí, en el ciclo pasado, se vieron lo que son las modalidades, la condición, el plazo. Acá leamos el artículo 1344.
una persona y otra persona que me haga el favor de leer el artículo 1365. Si no tienen el código, ahí está en pantalla. Clic, no sé si soy solo yo, pero no se ve la presentación. Pero sí tengo el código. Sí, Va, si gusta, permítame. Sí, quizá, permítame, disculpen que, si gusta leo el 1344. sí, léalo. De acuerdo. Título cuarto de las obligaciones condicionales y modales, artículo 1344. Es obligación condicional a la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Vaya, muchas gracias. Otra persona que me lea el 1365. Hoy sí ya la ven, ¿verdad? ¿Ya se ve la presentación? Sí, hoy sí le... Sí, siempre hagan el favor de acordarme si no la ven, porque yo se me olvida. Es decir, cuando enciendo y comienzo a dar la clase, se me olvida. A veces grabar también, iniciar la grabación. Entonces, ahí háganme el favor de ustedes estar atentos y avisarme inmediatamente. Vaya, léanme el artículo 1365. Artículo 1365. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo. Las obligaciones que no tienen término o plazo fijado por las partes son exigibles a los 10 días después de contraídas o de cumplida la condición de que dependan. Si solo producen acción ordinaria y al día inmediato, si se lleva aparejada ejecución, pero si de la naturaleza o circunstancias de aquellas se dedujere que ha querido concederse alguno al deudor, los tribunales fijarán prudencialmente la duración de aquel. También fijarán los tribunales la duración del plazo, cuando éste haya quedado a voluntad del deudor y cuando estuviere concebido los términos vagos u oscuros. Gracias. Leído. Gracias. Entonces hablamos que el plazo es la fecha que se estipula para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso o tácito. Si no se ha establecido plazo por las partes, la disposición dice que se deberá cumplir la obligación dentro del plazo de 10 días después de contraída o de cumplida la condición, si hay una condición, una modalidad. Si solo producen acción ordinaria y al día inmediato se llevan aparejada ejecución, es decir, si va a haber embargo. Y también se le da la posibilidad a los tribunales, al juez, de establecer el plazo en aquellos casos que por las partes y por la naturaleza del contrato no se fijó un plazo determinado. Entonces aquí tenemos las modalidades. Miren, tenemos la condición, que es el artículo 1344, el plazo, el 1365. Esto lo vimos, se vio en el ciclo pasado, pero no está de más recordarlo. Todo está ligado, íntimamente relacionado. Luego vemos que hay dos tipos de condiciones, la negativa y la positiva. La positiva debe ser física y posible. Vaya, vamos a ver, alguien que lea el artículo 1345 y otra persona que lea el 1346 del Código Civil. Voy a ver, aquí lo voy a buscar. 1345 y luego el 1346 del Código Civil. ¿Quién me lo lee? Yo, licenciado. Hágame el favor.
Artículo 1345. La condición es positiva o negativa. La positiva consiste en acontecer una cosa, la negativa en que una cosa no acontezca. Vaya, Artículo 1346. 1346. La condición positiva debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. Vaya, o sea, la que es contraria a la ley o es contraria a las buenas costumbres y al orden público son prohibidas. Vaya, veamos acá. Vamos a continuar. Entonces vemos que las modalidades entre las modalidades tenemos la condición y el plazo. Dentro de la condición tenemos condiciones negativas y positivas. La positiva debe ser física y posible. Un ejemplo de condición negativa: te entrego un carro si no te casas. Esa es una condición negativa. Luego tenemos una positiva. Estos ejemplos se dieron el ciclo pasado. Te entrego un carro si terminas tu carrera. Estas condiciones, acuérdense que van estipuladas normalmente en el contrato o no, bueno, este tipo de condiciones sobre todo se da cuando son en los testamentos, Luego, dentro del plazo tenemos, según lo que se regula en el artículo 1365, debe establecer un acontecimiento futuro, un acontecimiento incierto. En el caso del acontecimiento futuro, tenemos aquí un ejemplo. Arrendar una casa a un amigo, pero debe devolverse cuando el amigo regrese de Estados Unidos. O sea, se va la persona del país y le arrienda la casa y le dice, mira, al final, cuando yo regrese, yo voy a estar en Estados Unidos 10 años. Cuando regrese, tú me vas a devolver la casa. También el mutuo, que es un préstamo de consumo. Te presto $500, pero me los debes de pagar el 31 de diciembre del 2018 o del 2024. Le hace un préstamo hoy en enero y le va a pagar en el 2024. Luego tenemos acontecimiento incierto. Terminar tu carrera en 5 años y solo así te regalo una casa. No se sabe en realidad si la persona va a terminar en 5 años, ¿no? Puede ser que inscriba materias y deje 2, ¿verdad? De 5 que inscribió, dejó 2. Eso va a implicar que se va a retrasar. O se enferma, cualquier cosa. Pero la condición es que la casa se la va a regalar si termina su carrera en 5 años. Entonces, este cuadrito explica cómo operan las modalidades. Ahora hablábamos que hay ciertos actos en los cuales la ley establece ciertos requisitos especiales que deben de cumplir para ser perfectos. De lo contrario, no son válidos. Hablamos de las solemnidades, ¿se recuerdan? Cuando hablamos de los elementos comunes a los contratos. Aquí estamos hablando de los elementos comunes, ¿se recuerdan? Para que habíamos leído el artículo 1316 que establece que para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito.
Y bueno, habíamos hablado también de que existen algunas solemnidades especiales que deben de cumplir los contratos y que están establecidos en la ley. Entonces, estas solemnidades son ciertos requisitos adicionales que establece la ley para que un acto pueda ser válido. Por ejemplo, hay ciertos actos para que la ley exige para que puedan tener efecto jurídico que se dan en escritura pública. Y ahí hablamos el caso de la compraventa de bienes inmuebles. Porque usted puede hacer una compraventa de un bien mueble, de un vehículo, en documento privado, luego autenticado por notario. Leamos el artículo 1605, ahí está en pantalla. ¿Quién lo lee? Lo leo ahorita. Hágame el favor. Artículo. Sí, continúe, compañera. No, léalo usted si quiere. No, no se peleen, Bueno. vaya. Forma y requisito del contrato de venta, artículo 1605. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa que es objeto de la venta y en el precio, salvo las excepciones siguientes y las contenidas en las leyes especiales. La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción. Leído. Vaya, muchas gracias. Entonces, aquí establece una solemnidad especial, un requisito adicional, en el caso de la venta de bienes inmuebles, bienes raíces. También así son conocidos. Pero en el caso de los bienes muebles no exige ese requisito. Ahora bien, para que se perfeccione el acto también se debe de inscribir en el registro público. Vaya, veamos aquí otro ejemplo del artículo 1425. La señorita que no pudo leer, que me haga el favor de leer. Artículo 1425. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Primero, que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Y cuarto, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo esas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. Vaya, entonces, gracias. La ley establece como válido la promesa de celebrar un contrato. Y se puede hacer en documento privado, autenticado por notario. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué caso se tendría que hacer en escritura pública? Este es un contrato que creo que a algún grupo le va a tocar. ¿En qué caso, tomando en cuenta lo que dice el numeral cuarto, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban? Concurriendo estas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. ¿En qué caso la promesa de celebrar un contrato se tendría que celebrar por medio de una escritura pública? Lick, buenos días. No Sí, sé buenos si días. aplicará
la promesa de venta de un bien inmueble. Ajá, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacerse en escritura pública? Creería que por las solemnidades que lleva y obviamente, por ser un bien inmueble. Porque, como acabamos de leer, en el artículo 1605 se exige que la venta de los bienes raíces debe hacerse en escritura pública. Y en el numeral 4 claramente lo dice, que en ella se especifica de tal manera el contrato prometido que solo falte para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Para que un contrato conste en una escritura pública, deben de exigirlo la ley. Entonces, para el caso del bien inmueble, se tiene que hacer en escritura pública. Entonces, si yo hago una promesa de celebrar la venta de mi casa con una persona, tendría que hacerse en escritura pública. Por la naturaleza del bien que yo estaría vendiendo. Vaya, leamos el artículo 2160. ¿Quién me lo lee? Artículo 2160. La hipoteca deberá, además, ser inscrita en el registro de hipotecas. Sin este requisito, no tendrá valor alguno, ni se contará a su fecha, sino desde que se presente en el registro respectivo, si se siguiere inscripción. Los contratos hipotecarios celebrados en el país extranjero darán hipotecas sobre bienes situados en El Salvador, con tal que se inscriban en el competente registro. Gracias. Entonces, vemos aquí que la ley exige como formalidad la publicidad, la inscripción, en el caso de la hipoteca, en el registro de hipoteca. También exige en el caso de las compraventas de bienes inmuebles su inscripción en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Esas son solemnidades especiales que establece la ley. Luego aquí tenemos una disposición, el artículo 558, que hace referencia a las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. Tenemos una ley especial que la regula actualmente. La ley, bueno, es una ley que regula las corporaciones y fundaciones de utilidad pública actualmente. Pero en el artículo 558 establece lo que en los artículos 543 al 556 se dispone acerca de las corporaciones, de sus estatutos y de los miembros que las componen, se aplicará a las funciones, a las fundaciones de utilidad pública y a los individuos que las administran. Hace referencia a las formalidades que debe de cumplir al momento de constituirse una corporación y una fundación de utilidad pública. Bueno, la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, así se llama la ley. Pero ahí se establecen ciertas formalidades, son ciertas solemnidades. Aquí vemos un cuadrito resumen de todo lo que hemos hablado sobre los elementos de los contratos. Tenemos elementos comunes y elementos propios. Tenemos los esenciales, los naturales y los accidentales. Y aquí podemos ver, dentro de los esenciales tenemos los comunes, como son, que estos son comunes a todo contrato debe cumplir con estos requisitos, la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa y las solemnidades. Las solemnidades. Aquí vemos las propiamente tales,
las habilitantes y las probatorias, que ya las habíamos visto en la clase anterior. Luego tenemos aquí los elementos naturales. Y bueno, dentro de estas propiamente tales, caso de las solemnidades, tenemos las que exigen fórmulas determinadas. O sea, el caso de la venta de los bienes inmuebles, escrituras públicas, ahí están las disposiciones legales. Y las que se pueden hacer en documentos privados. Y luego tenemos la publicidad, caso del registro, y la promesa de celebrar un contrato. Y también tenemos dentro de las solemnidades, tenemos las legales, están establecidas en la ley, estas se dividen en ordinarias y especiales, y luego las voluntarias, depende de la ley o de la voluntad de las personas. Y luego tenemos también los elementos accidentales de todo contrato. Digamos que este es un cuadrito de resumen. Ustedes lo pueden, yo le voy a subir la presentación en el transcurso de esta semana. Y ahí ustedes pueden revisar los elementos de los contratos. Otro tema que les dije que íbamos a platicar este día era los vicios de consentimiento, ¿sí? De una consulta, trayendo a colación el caso que mencionaba la compañera en la clase anterior. Se recuerda Ajá. de alquiler del vehículo, que habían hecho un contrato, pero una parte no lo había firmado. Ajá, ahí no existía Pero, bilateralidad, ¿verdad? sí, pero suponiendo que ese contrato se hubiera hecho, digamos, en documento privado y que sí hubieran estado y todas las cláusulas y todo como se pedía, Sí, ahí sí ya hay sí, obligación. que sí hubiera habido bilateralidad, aunque no hubiera sido autenticado por un notario, sí tenía validez ese contrato. Tiene validez como documento privado. O sea, no hace plena prueba en juicio. Los documentos públicos son los emanados de un funcionario, ya sea por un notario o un funcionario en el ejercicio de su cargo. También ahí están los auténticos y los elaborados las escrituras públicas. Esos hacen plena fe en juicio. Y los privados son los elaborados por los particulares. Y entonces se recuerdan que en el ciclo pasado se hablaba que constituye un principio de prueba por escrito. No hacen plena prueba en juicio. Ahora bien, si están autenticados por notarios, sí hacen plena prueba. Ya se consideran documentos públicos. Antes había una clasificación tripartita en el Código Procesal de Procedimientos anterior, pero ahí es una clasificación en documentos públicos y privados. Dentro de los públicos tenemos los auténticos que son emitidos por los funcionarios en el ejercicio de un cargo y los públicos que son los emitidos por un notario. Entonces, la única situación de un documento privado es que no hace plena prueba en juicio. Nada más. No sé si... Gracias. Sí, gracias. Vaya, perfecto. Tengo 34, un poquitos tengo. 33, porque ahí me suma a mí. Es que yo voy mencionando porque al final tengo que hacer el reporte de asistencia. Vaya, vamos a continuar acá. Vamos a hablar sobre los vicios del consentimiento, que son requisitos de validez de todo contrato. Y aquí tenemos cuáles son. Debe haber una voluntad exenta de vicios. Debe existir capacidad, objeto lícito, causa lícita. Aquí estamos hablando de los requisitos de validez de los actos jurídicos. Estos son requisitos de validez de los actos jurídicos. La voluntad, el querer hacer ese contrato, la capacidad, ser mayor de edad, estar en su pleno juicio, objeto lícito, causa lícita.
que no sean prohibidos a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. Vaya, la capacidad ya todos, bueno, en el artículo 1316, ahí se encuentran señalados, vamos a buscar aquí, 1316. Para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz. Ya lo hemos leído este artículo. Que consienta en dicho acto, declaración y su consentimiento no adolezca de vicio y que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Aquí le está hablando de la capacidad legal. Entonces, una persona adquiere la capacidad legal cuando cumple la mayoría de edad y es capaz de adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercerlos por sí mismo. Entonces, estamos hablando de ese tipo de capacidad a la que hace referencia la ley para poder celebrar un acto jurídico. Y un contrato es un acto jurídico. Los contratos son actos jurídicos. Ahora, ¿qué es el objeto? Aquí, pues, cuando hablamos del objeto, hablamos de la obligación misma. Es la obligación, si lo vemos desde el punto de vista de los contratos. Entonces, cuando hablamos de objeto, hacemos referencia a la obligación adquirida por las partes. Este está regulado desde el artículo 1331 al 1338. Ahora bien, aquí estamos haciendo referencia al objeto en el caso de un contrato específico, enfocándolo desde el punto de vista de una obligación. Ya sabemos que la característica principal de los contratos es crear obligación. Decíamos que el contrato forma parte de una convención. Es la especie. Entonces, cuando hablamos de objeto, estamos hablando a la obligación contraída por las partes. Si es un contrato de compraventa, estamos hablando que el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa y el comprador tiene la obligación de pagar el precio. Vaya, vamos a ver. Vamos a leer el artículo 1308 y luego del 1331 al 1337. Vamos a comenzar con el 1308. Vamos a ver, 1308. Ya lo hemos leído, lo voy a leer yo porque esto ya lo hemos leído el ciclo pasado. Las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, faltas y de la ley. Eso es lo que dice. Vamos a ver del 1331 al 1337. Alguien que me lea el 1331. Toda declaración, artículo 1331. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Leído. Vale, muchas gracias. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración.
Vaya, leamos el 1332. ¿Quién me hace el favor de colaborarme? Sí, artículo 1332. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan, pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea físico y moralmente posible. Es físicamente posible el que es Imposible. el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Gracias. Alguien que me lea el 1333. Vamos hasta el 1337. Una Artículo señorita. 1333. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público salvadoreño. Así, la promesa de someterse en El Salvador a una jurisdicción no reconocida por las leyes salvadoreñas es nula por el vicio del objeto. Gracias. 1334. Artículo 1334. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona, siendo en consecuencia nula cualquiera estipulación que se celebre sobre el particular. Esto hace referencia a que el derecho de sucesión solo puede ser posible cuando la persona fallece. Si una persona está viva, elaboró su testamento. No la pueden suceder, ¿verdad? Tiene que fallecer la persona. De lo contrario, es nulo ese acto. Vaya, en 1335. ¿Quién lo lee? 1335. Hay un objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Lo hay también en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial o cuya propiedad se litiga, a menos que preceda autorización judicial o el acontecimiento de las partes. O el Pero aún consentimiento. así, O el consentimiento de las partes. o el Ajá. consentimiento de las partes, pero aún así, sin Aún estas sí, condiciones no pero aún sin no estas podrá condiciones, alegarse, pero aún sin estas condiciones no podrá alegarse lo ilícito del objeto contra terceros de buena fe, tratándose de bienes raíces, si la litis o el embargo no se hubieran anotado con anterioridad a la enajenación. Tampoco habrá objeto ilícito en la enajenación tratándose de los casos especificados en el artículo 721. ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la enajenación? Es vender, no ceder algo. La transferencia o venta Sí. de una cosa. Vaya, artículo 1336. Hágame el favor de leerlo usted, el que me acaba de opinar. ¿1336? El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo
contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale. Vaya. Ahora el 1337, que aquí estamos hablando del objeto del contrato. ¿Sí? Yo leo, perdón que Hágame, antes por te favor. problemas con el audio. Bueno, Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas y de los impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa, y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. vaya, Leído. gracias. Entonces estamos hablando aquí de el objeto, que es la obligación misma. Es la obligación misma. O sea, estamos hablando que el objeto va a depender del tipo de contrato y de eso va a depender la prestación, de dar a hacer o no hacer, ¿verdad? Entonces, este objeto debe ser lícito y no debe ser contrario a la ley, a las buenas costumbres ni al orden público. Ahora, la causa. ¿Qué es la causa? Miren, la causa está regulada desde el artículo 1338 y 1339. Y también estamos hablando que constituye un requisito, un elemento de los actos jurídicos. Y el contrato es un acto jurídico. Entonces, aquí podemos ver el concepto de causa. Miren, esto a ustedes no se les debe olvidar. Objeto, causa, no se les debe de olvidar. Se entiende por causa el motivo inmediato que induce a contraer la obligación. O sea, es el motivo inmediato que induce a contraer la obligación. En un contrato de sociedad, la causa, el objeto es la obligación misma, o sea, la celebración del contrato de sociedad, en donde las personas aceptan contraer los derechos y obligaciones establecidos en el mismo. Y la causa, el motivo inmediato que induce a contraer, ¿cuál es la causa de un contrato de sociedad? Participar de las utilidades de ese negocio. Entonces, la causa ilícita es la prohibida por la ley, que es contraria a las buenas costumbres y el orden público. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la causa? Debe ser real, o sea, debe existir verdadero y objetivamente. Debe ser lícita, es decir, no debe estar prohibida por las leyes, ni contraria a las buenas costumbres, ni al orden público. Entonces, causa es el motivo inmediato que induce a contraer la obligación. Para eso vamos a ver el artículo 1338 y el 1339. Bueno, y el 1340 también. Vaya, ¿alguien que me lea el 1338, por favor? No puede haber obligación sin una causa real y ilícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo inmediato que induce a contraer la obligación, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Vale, gracias. ¿Alguien que me lea el 1339? Artículo 1339. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita, a menos que haya buena fe por parte del que hace la donación o pago. Si hubiere mala fe por ambas partes, lo donado o pagado se perderá a beneficio de la instrucción pública. A la beneficencia pública. ¿Y el 1340?
Los actos o contratos que la ley declara inválidos no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y que se renuncie a la acción de nulidad. Vaya, si es un acto o contrato contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres, es ilegal, como que yo hago un contrato de compraventa de cocaína, como les decía la vez anterior. Vaya, entonces causa, decíamos que es el motivo inmediato que induce a contraer la obligación. Y objeto es la obligación misma, o sea, es la prestación y va a depender del tipo de objeto. Y decíamos que, de contrato, perdón, decíamos que todo contrato, su objeto es crear derechos y obligaciones. Ese es el objeto de todo contrato. Pero aquí, cuando hablamos de objeto, es la obligación que recae sobre una materialidad, sobre un hecho. Y pues poníamos el ejemplo de compraventa. En la entrega de la cosa, el vendedor, ese es el objeto. En el caso del comprador, el pago del precio. Luego la causa decimos que es el motivo inmediato que induce a contraer la obligación. Debe ser real y debe ser lícita. Ahora hablamos del consentimiento. Esto está más fácil. ¿Qué es el consentimiento? Creo que hay 34 personas, poca audiencia. ¿Qué es el consentimiento? La voluntad. La voluntad. Ajá, ¿qué más? Está bien, la voluntad, sí. La voluntad, ajá. A ver, a ver. La voluntad ¿Qué? de conceder algo. Sí, está bien, pero exenta de vicios. O sea, es una voluntad libre que no es contraria a la ley, que está exenta de vicios, que no ha existido ningún tipo de presión para que usted se obligue. Una voluntad libre, exenta de vicios. Eso es el consentimiento. Aquí vemos en la lámina el origen de la palabra. Deriva del latín consensus, que proviene a su vez de cum y sentire, lo cual supone en consecuencia el acuerdo de dos voluntades. Cuando hablamos de contrato, hablamos que son bilaterales, sobre un mismo punto. Este caso para la celebración de un contrato. El consentimiento de las partes es inherente a la existencia misma del contrato, ya que hay un contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Y ya leímos el artículo 1316. Entonces, la voluntad es un acuerdo. Es de voluntad. Bueno, el consentimiento es un acuerdo de voluntades de dos o más personas con un objeto lícito, pero es un acuerdo libre, exento de vicios. Porque si a usted le colocan una pistola en la cabeza, ese ya no es una voluntad libre, ¿verdad? Ya no hablamos de un libre consentimiento. Entonces, es la característica principal del consentimiento, que debe ser una voluntad libre, que no contenga ningún vicio para que pueda ser perfecta. De lo contrario, no es valedera, pero eso se debe probar en juicio. Eso se debe probar en juicio. Vaya. Cuando hablamos de consentimiento, doctrinariamente y en la misma ley se establecen que tiene dos etapas, la oferta y la aceptación. La oferta, ofrecer, ¿verdad? La aceptación, aceptar. Yo le ofrezco un bien a una persona, la otra persona
lo revisa, lo verifica y si le parece, acepta. Hay ofertas que se hacen a sujetos indeterminados, ¿verdad? Al público. Usted va a un supermercado y ahí ve una serie de bienes, ¿verdad? Esa es una oferta masiva, ¿verdad? Luego usted en el supermercado quiere comprar, ¿qué? Pastas, comienza a ver, lee las especificaciones, la fecha de caducidad, entonces ahí y acepta la oferta y paga. Aquí tenemos un concepto de oferta, la exteriorización o declaración de voluntad unilateral y receptiva que tiene por destinatario al aceptante. Fíjense que la exteriorización o declaración de voluntad unilateral. ¿Quién ofrece? ¿Quién ofrece? El vendedor, ¿verdad? El destinatario en el caso de un supermercado es el consumidor. Entonces la oferta va a depender del tipo de contrato. Tenemos que puede ser verbal o escrita, expresa o tácita. En el caso de los supermercados es expresa o tácita. Puede ir dirigida a una persona determinada o a una indeterminada, pues el caso de los supermercados, o la venta de títulos valores en la bolsa de valores, o hay una serie de productos que se ofrecen al público en general, ¿no? Y puede ser completa, incompleta o impropia. Completa es que contiene todos los elementos necesarios de identificación del bien. Incompleta no, ¿verdad? Es bien difícil que se acepte una oferta incompleta. ¿Cuáles son los requisitos que debe de llenar la oferta? La persona que la formule debe ser capaz. En el caso de los supermercados, ¿qué son los supermercados? ¿Qué tipo de empresas son? A ver. ¿Qué tipo de empresa es un supermercado? ¿Qué es? Les pregunto. Yo trabajo en Santander. ¿Qué? A ver qué me dicen. ¿Qué es? ¿Qué tipo de empresa es un supermercado? Comercial. Es comercial, pero ¿qué tipo de persona es? Persona jurídica. Es una persona jurídica, es una sociedad. El supermercado es una sociedad anónima. Entonces, debe formularse por una persona capaz. Debe hacerse con la intención de producir un vínculo jurídico. Hay un vínculo jurídico cuando usted adquiere una cosa. Usted se obliga a pagar el bien y el vendedor se obliga a entregar el bien. Usted se obliga a pagar el servicio y el prestador del servicio a prestar el servicio. Debe exteriorizarse, debe ser completa, debe ser voluntaria y estar exenta de vicios, la oferta. Y debe ser dirigida a un destinatario y comunicarse a este. Esas son las características que debe de cumplir la oferta. A nadie pueden obligarlo a vender su casa. A nadie pueden obligarlo a vender su casa. Luego tenemos el caso de la aceptación. Es la respuesta que se espera obtener por la otra parte cuando recibe la oferta. Siguiendo con el caso del supermercado. Usted va al supermercado, ve los bienes. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo ahí? Sí, perdone. Cuando se hace referencia, debe ser completa, ¿a qué es?
debe especificarse en forma detallada el bien o el servicio que se está ofreciendo. Porque acuérdense que ahí pueden haber, se puede dar el caso de los vicios redimitorios, ¿no? O el caso de la elección. Imagínese que usted compra un bien y resulta que como no se detalló en forma completa la oferta, resulta que es averillado o tiene algún vicio oculto. Entonces debe de dar en forma clara todas las especificaciones para no generar duda. Y básicamente estamos hablando de los derechos de los consumidores. Puede ser verbal o escrita, puede ser expresa o tácita, pura y simple o condicional. Pura y simple que no está sujeta a ninguna condición. Condicional, pues ya vimos, ¿verdad? Y va a depender del tipo de contrato. O sea, cuando vamos, el mismo caso del supermercado, ahí no es condicional, es pura y simple. Pero hay ciertas aceptaciones que se sujetan a una condición. Vamos a leer las disposiciones legales. Aquí tenemos algunas disposiciones legales. Vaya, leamos el artículo 1694, el 1884 y el 1900. Vamos a ver, voy a poner el 1694 en pantalla para que alguien lo lea. ¿Alguien que me lea el 1694? Artículo 1694. La aceptación será expresada o consistirá en un hecho que la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc. Ajá. La aceptación será expresa, esa disposición. Luego tenemos acá el 1884. Lo vamos a buscar por acá. 1884. Estos son ejemplos, ¿verdad? Para que vean que está regulado también en la ley. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? El artículo 1884. ¿Quién lo lee? Ahí lo tienen en pantalla. No es necesario que lo busquen. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Aceptado el mandato, podrá el mandatario retractarse mientras el mandante se halle todavía en actitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de cometerlo a diversas personas. De otra manera, se hará responsable en los términos del artículo 1927. Leído. Hace referencia gracias al contrato de mandato. Luego el otro es el 1900. Vamos a ver el 1900. En 1900 establece que la aceptación que expresa el mandatario de lo que se debe al mandante no se mirará como aceptación de este, sino cuando la cosa o cantidad que se entrega ha sido suficientemente designada en el mandato y lo que el mandatario ha recibido corresponde en todo a la designación. Estos son ejemplos. Son ejemplos. Luego, ¿qué requisitos debe reunir la aceptación para que se forme el consentimiento? Debe darse mientras la oferta esté vigente. Eso es lógico. Debe ser oportuna, debe ser pura y simple, o sea, no debe estar sujeto a ninguna modalidad. Esos son los requisitos. Veamos el 1470.
Bueno, no lo habíamos leído. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1470. ¿Quién me lo lee? Artículo 1470. La consignación debe ser precedida de oferta, y para que la oferta sea válida reunirá las circunstancias que siguen: que sea hecha por una persona capaz de pagar, que sea hecha al acreedor siendo ésta capaz de recibir el pago o a su legítimo representante, ¿sí? Que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición. 4. Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido. 5. Que el deudor haga la oferta ante juez competente, poniendo en sus manos una minuta de lo que debe, con los intereses vencidos, si los hubiere, y los demás cargos líquidos, comprendiendo en ella una descripción individual de la cosa ofrecida. Muchas gracias. Entonces, estos son los requisitos que debe cumplir. Debe reunir la aceptación, debe darse mientras la oferta esté vigente, debe ser oportuna y debe ser pura y simple. Pura y simple significa que no debe estar sujeta a condición. Vaya, entonces aquí hemos platicado sobre los requisitos de validez de los actos jurídicos. Y un acto jurídico es un contrato. Los contratos son actos jurídicos. Ahora bien, vamos a comenzar a platicar sobre los vicios del consentimiento. Y cuando hablamos de vicios del consentimiento, estamos hablando de vicios de voluntad. Vicios de voluntad en cualquier tipo de acto, ya sea unilateral o bilateral. Es decir, que la voluntad debe expresarse de manera pura, simple, sin ningún tipo de vicio. De lo contrario, estamos hablando que es ilegal, pero quien alega vicio del consentimiento debe ser probado. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Están establecidos en el artículo 1322. El error, la fuerza y el dolo. Error, fuerza y dolo. 1322. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Eso nos dice nuestro Código Civil. El error. ¿Qué es el error? El concepto equivocado que se tiene de la ley, de una persona o de una cosa. Es el falso concepto de la realidad. Consiste en creer verdadero lo que es falso y viceversa. Yerra quien cree que Juan es abogado no siéndolo, o que es diamante un trozo de vidrio. Entonces es un concepto equivocado de la cosa o de una persona o de la ley. Tenemos error de hecho y tenemos error de derecho. El error de derecho es cuando yo tengo un concepto equivocado de una disposición jurídica. Mi interpretación no es la correcta. Error de hecho hace referencia a diferentes actos o hechos. Y aquí tenemos, miren, error de hecho es el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de una persona, de una cosa, de un suceso. Error de derecho es el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de la ley. Eso está establecido en el artículo 1323. Establece que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, así dice. Ya vamos a ver más en detalle esa situación.
Vaya, entonces tenemos error de hecho y tenemos error de derecho. Error de hecho, concepto equivocado de una persona o de una cosa. O de un suceso. Error de derecho, concepto equivocado o la ignorancia de la ley. Estamos hablando de los vicios del consentimiento. Error, fuerza y dolo. Y entonces aquí tenemos los tipos de error de hecho que tenemos. Y esto doctrinariamente se le ha denominado, se ha clasificado así, pero tiene su asidero legal. Vamos a ver las disposiciones respectivas y vamos a ir viendo uno por uno. Atendiendo a su gravedad y consecuencialmente a los efectos que produce el error de hecho puede ser de tres clases. O sea, cuando hablamos de efectos en el contrato, en la obligación, hay un error que no vicia o no causa nulidad y hay un tipo de error que sí puede causarlo. El primer error que tenemos es el del artículo 1324, el error ostativo o error obstáculo. Aquí estamos hablando de una ausencia de consentimiento. Y a raíz de que no existe el consentimiento, estamos hablando de una nulidad absoluta del contrato, es decir, que es un contrato que no podrá oponerse, será ilegal, inválido. Vamos a ver el artículo 1324. Alguien que me haga el favor de leerlo, el artículo 1324. Ahí lo tienen en pantalla. Yo se lo voy a leer. Vaya, hágame el favor. Artículo 1324. El error del hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes se entendiese en empréstito. Perdón, es que es pequeña la letra, empréstito y la otra donación o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Ajá, ahí estamos hablando de que aquí no existe el consentimiento como consecuencia del error. Y por tanto, vicia el contrato. Y estamos hablando de un vicio de nulidad absoluta. Este es el que se denomina error ostativo o error obstáculo. Luego tenemos el error sustancial o determinante. Supone la existencia del consentimiento, o sea que aquí sí hubo consentimiento, pero viciado. Aquí hablamos de una nulidad relativa. Y está regulado en los artículos 1325 y 1326. Que los vamos a leer. Vamos a ver, veamos el 1325 y el 1326. Fíjense qué dice el 1325. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial de los objetos sobre que verse el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Ven, aquí estamos hablando de un error sustancial o determinante. Aquí este error en realidad se da el consentimiento, pero está viciado.
y es susceptible de nulidad relativa. Acuérdense que la nulidad absoluta es aquella que no puede ser subsanada. La relativa sí se puede subsanar. Como que alguien entendió que era oro y en realidad era plata. Hay un oro blanco. Luego, el error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no dice el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar. Y este motivo ha sido conocido de la otra parte. Solo en ese caso se dice el consentimiento. Vaya, veamos. El artículo 1326. El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Como que yo voy a celebrar el contrato con un abogado, pero resulta que es un estudiante de derecho, porque es un contrato de prestación de servicio jurídico. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Eso nos dice el artículo 1326. Luego tenemos el error indiferente o error accidental. Este no vicia el consentimiento y no afecta la validez del contrato, pero es un error. A él se refiere la primera parte del inciso segundo del artículo 1325, la primera parte del inciso primero del artículo 1326 y los artículos 657, inciso segundo y 2204. Vaya, vamos a leer la primera parte del inciso segundo del 1325. El error acerca de cualquier calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan. Luego tenemos, nos dice la primera parte del inciso primero del 1326. La primera parte, el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento. Luego tenemos los artículos 657, inciso segundo y 2204. Bueno, vamos a buscar el 657 primero, el 2204. 2204. El error de cálculo no anula la transacción, solo da derecho a que se rectifique el cálculo. Acuérdense que hay error de hecho, de derecho. Este es un error de hecho. Y luego tenemos el artículo 654. 657. Inciso segundo. Vamos a ver el 657. Inciso segundo. Si se hierra en el nombre, solo es válida la tradición. Si se hierra en el nombre, solo es válida la tradición. Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se le hace la entrega, ni en cuanto al título. Si hierra en el nombre, solo es válida, como que alguien se llama Juan Antonio Martínez y pone Antonio Juan Martínez o Juan o Carlos Martínez. Vaya. Entonces, hablamos que dentro de los vicios del consentimiento tenemos el error, la fuerza y el dolo. El error es la falsa percepción que se tiene sobre una cosa, un hecho, una persona, y se clasifica en error de hecho y error de derecho. Error de hecho, concepto equivocado
o ignorancia que se tiene de una persona, de una cosa o un suceso. Error de derecho y concepto equivocado, la ignorancia que se tiene de la ley. Bueno, hay un artículo, el artículo 8 del Código Civil, que hace referencia a que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que sea publicada. Pero puede, por desconocimiento de la ley, una persona cometer un error. Y luego tenemos aquí la clasificación de acuerdo a los efectos que puede producir en el contrato. Tenemos error optativo, error obstáculo. Aquí hay una ausencia total de consentimiento. Y hablamos de una nulidad absoluta. En el error sustancial o determinante, existe el consentimiento, pero está viciado. Estamos hablando de una nulidad relativa. El primer caso, error optativo o error obstáculo, es nulidad absoluta. El segundo caso es una nulidad relativa. La nulidad relativa puede ser subsanable. Y el error indiferente o accidental, este no vicia el consentimiento. Entonces, no afecta la validez del contrato. Luego tenemos la fuerza y el dolo. Pero creo que ya estamos ya a punto de finalizar. Yo tengo 33 personas aquí conectadas. Yo les decía a ustedes, algunos me hicieron las preguntas ahí de que no sabían en qué parte del aula virtual me iban a mandar el listado de sus grupos. Entonces yo les voy a decir, miren, este es el portal de la universidad en Derecho Civil. Según el listado general, tenemos 62 personas. Entonces hablamos de 10 grupos de 6 personas. Bueno, habrían 2 grupos de 7 personas. 7 personas. Luego, ¿a dónde ustedes me iban a mandar? Este es el aula virtual. Miren. Ustedes lo único que tienen que hacer es responder un mensajito que yo les mandé en conformación de grupo. Ahí, ya muchos ya me respondieron. Deben de mandarme el listado de su equipo 3, miren. Aquí está el listado. Eso es lo que deben de hacer. Luego también, yo solo tengo 8 grupos. Ahí alguien me decía, quisiera saber si está en clase una persona que me dijo que inicialmente yo les había dado el grupo 6 y luego les di el grupo 8. Lo que probablemente sucedió ahí es que me volvieron a mandar el correo y yo todo correo que me enviaron yo les fui poniendo número. Si ese grupo ya les había dicho que era el grupo 6, eso es lo que vale. Y si no tenía número, va a ser el 8. Entonces, las demás personas que todavía no han conformado grupos, es necesario que los conformen porque el trabajo es colectivo y vale el 40% de la nota. Yo ya les subí la guía en el aula virtual. Aquí en el aula virtual ustedes pueden ver la guía. Aquí está. Trabajo de investigación, unidad 1. Y se los envié por correo también. ¿Ve? Se los envié por correo. Entonces ahí ustedes pueden ver en qué consiste el trabajo. Son 10 temas. Y para 10 grupos. Para 10 grupos. Bueno, en este momento no la está costando un poco. No sé si tienen preguntas, comentarios. En el foro de conformación de grupos, ahí solo lo hará una persona, ¿verdad? Sí, una persona, pues sí, ustedes designan, porque si no se va a repetir. Puede pasar ahí una equivocación, ¿verdad? Puede haber un error. Un error de hecho que no vice el consentimiento, ¿verdad? Sí, gracias, Lee. Ajá. ¿Otra consulta?
En la otra clase vamos a continuar con los vicios de consentimiento. Hoy solo vimos el error. En la otra clase vamos a ver la fuerza y el dolo, pero por la cuestión de tiempo. Es que en este momento solamente hemos visto la fuerza. El error, perdón, el error, que puede ser de hecho y de derecho. Y hay un error que vicia el consentimiento y otro que no lo vicia. Consultas, preguntas sobre la conformación de grupos. Los que no han conformado grupo, yo les invito a que me envíen el listado, ya sea por correo o que lo suban ahí en el aula para yo asignarles el número de grupo. Ya están asignados del 1 al 8, entiendo, salvo que haya habido un error ahí en cuanto al equipo 8 y 6. No sé si están las personas acá. y 35 personas es lo más que he tenido en esta clase. Eso es lo que voy a reportar. Ha variado, ha subido, ha bajado, y sí. Hoy en este momento hay 32. Lo que pasa es que yo entiendo que hay muchas personas que ya van a entrar a sus labores, ¿no? Que trabajan. ¿No tienen consultas? Pregunto, o este es el momento, yo les estoy dando tiempo para que ustedes puedan consultar, ya sea sobre la temática que hemos platicado o sobre los equipos y los temas, el trabajo de investigación. Creo que todo ¿Consultas? está bien, licenciado, porque nadie hace consultas. Nadie hace consulta. Vaya, entonces miren, necesito que conformen los grupos, los que todavía no están agrupados, porque el trabajo es grupal. Grupos de 6, solo 2 grupos de 7 van a quedar. Y vean la fecha, no se vayan a dormir en sus laureles, porque acuérdense que estos temas estamos viendo contratos y vamos a ver todos los contratos civiles. Y que es la base, derecho civil es la base para los demás derechos, derecho mercantil. Si usted entiende de derecho de contratos civiles, va a entender de contratos mercantiles. Entonces, y de otro tipo de contratos. Digamos que aquí vamos a ver los cimientos y vamos a ver las disposiciones legales que regulan los contratos. Entonces, en este momento estamos en la generalidad, pero después vamos a entrar a cada uno de los contratos que se regulan en nuestro Código Civil. Bueno, entonces, si no tienen consultas, les agradezco su fina atención. Que pasen un feliz día, bendiciones a todos y nos vemos el próximo sábado a las 6:30. Gracias por su valiosa atención y la participación de las personas que han podido participar. Y les deseo un feliz día y muchas bendiciones. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, bendiciones.